Nadie en el paddock estaba preparado para lo que Aston Martin anunció en silencio, casi a escondidas, en cuestión de horas. 7 despidos, 7, y no de puestos menores, no de personal secundario, sino de piezas clave en el departamento aerodinámico y de diseño que estaban trabajando directamente en el coche de 2026. La noticia cayó como un rayo en plena madrugada británica, y los teléfonos empezaron a vibrar antes de que la fábrica en Silverstone siquiera amaneciera. Era un terremoto interno, algo que no se hace así porque sí. Cuando un equipo toma una decisión tan drástica, tan repentina y tan profunda, es porque algo muy grave se ha roto dentro. Los rumores no tardaron en explotar. Ingenieros que habían trabajado codo a codo durante meses, ahora fuera. Gente que llevaba años en la estructura técnica, de repente despedida, sin una explicación pública coherente. Incluso dentro del propio equipo hubo confusión, miradas tensas, preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era una decisión técnica? ¿Una reestructuración planificada? ¿O era una consecuencia directa de una guerra interna entre los pesos pesados del proyecto? El silencio oficial no ayudó. Aston Martin emitió un comunicado frío, casi robótico, diciendo que se trataba de una reorganización estratégica de cara a 2026. Nada más, sin nombres, sin motivos, sin contexto, y eso, en Fórmula 1, es la forma más clara de decir que hay algo detrás que todavía no quieren revelar. Pero en el paddock, la historia era diferente. Las voces que circulaban apuntaban a un quiebre irreparable dentro del equipo técnico, a desacuerdos profundos sobre el concepto del coche del futuro, a tensiones que venían acumulándose desde el verano y que ahora, por fin, habían estallado. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo pensaban. Este movimiento no es normal, no es habitual, no es una simple reorganización, es un síntoma de que el proyecto 2026 está en crisis. Y en medio de ese ambiente enrarecido, todos empezaron a hacerse la misma pregunta: ¿cómo le iba a caer esto a Fernando Alonso? Porque cuando un equipo empieza a despedir a parte de su núcleo técnico a estas alturas del campeonato, cuando se supone que deberían estar afinando el coche del año que viene y no desmontando la estructura, el piloto estrella suele ser el primero en preocuparse, y con razón. A sus 43 años, Alonso no está para improvisaciones, para experimentos arriesgados ni para proyectos que se desmoronan desde dentro. Él necesita estabilidad, necesita un rumbo claro, y lo que vio ese día fue exactamente lo contrario. Esto fue el inicio, el primer aviso, el primer temblor antes del terremoto principal, porque los despidos fueron solo la puerta de entrada a una historia mucho más oscura, mucho más profunda y mucho más explosiva. Una historia que, en apenas un par de días, llevó un nombre a lo más alto del ruido mediático: Christian Horner. Y cuando el polvo de los despidos todavía no se había asentado, cuando los pasillos de Silverstone seguían oliendo a incertidumbre, empezó a circular un nombre que cambió por completo el tono de la historia. Un nombre que ningún equipo menciona a la ligera. Un nombre que divide, asusta y fascina a partes iguales dentro de la Fórmula 1, Christian Horner. El rumor no nació de una cuenta random ni de un tabloide sensacionalista. Llegó desde la prensa británica más cercana al paddock, esa que normalmente no dispara sin tener algo caliente entre manos. Y lo que se filtraba era demoledor. Aston Martin estaría considerando a Horner como candidato para liderar la estructura, ya fuera como jefe de equipo, como autoridad ejecutiva o como figura central del proyecto 2026. Nadie lo aclaraba, porque nadie lo sabía exactamente, pero lo que sí estaba claro era que su nombre no apareció porque sí. Horner lleva décadas siendo el arquitecto político más hábil de la parrilla, el hombre que construyó, protegió y defendió el imperio Red Bull desde dentro, el que sobrevivió a Marco, a Renault, a la FIA, a 1000 escándalos internos, el que sacó a Vettel, el que moldeó a Verstappen, y que ahora, según estas filtraciones, podría estar en el radar de Lawrence Stroll en plena tormenta interna. La pregunta en el paddock no era, ¿es verdad? La pregunta era, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en medio de despidos? ¿Por qué justo cuando Newey acaba de llegar? ¿Por qué justo cuando Cowell,
supuestamente fichado como uno de los pilares del futuro, está en la cuerda floja, y la respuesta, según cuentan voces internas, tiene que ver con algo mucho más profundo: control, dirección, liderazgo. En Aston Martin, ahora mismo, hay demasiados jefes, demasiadas visiones, demasiadas manos tirando del volante del proyecto. Newey quiere una cosa, Cowell quiere otra, Stroll tiene sus propias prioridades corporativas, y en medio de todo eso falta una figura fuerte, central, alguien con poder real para decir: el camino es este. Ahí es donde entra Horner, o mejor dicho, ahí es donde su nombre tiene sentido, porque si algo ha demostrado Horner en Red Bull es que, más allá del talento técnico, del coche y de la estructura, su verdadera especialidad es el control absoluto, ordenar, unificar, mandar, frenar guerras internas antes de que crucen la línea. Y justo ahora, Aston Martin parece necesitar exactamente eso: un líder que ponga fin a la batalla entre Newey y Cowell. Cueste lo que cueste. El rumor corrió como la pólvora, causó miradas de sorpresa en más de un ingeniero, generó debates inmediatos en los otros equipos, y, sobre todo, provocó un silencio incómodo dentro de Aston Martin, porque cuando un nombre tan grande empieza a sonar para tu propio equipo, es porque algo, definitivamente, no funciona. Y lo más interesante es lo que vino después: la reacción de Fernando Alonso, porque Alonso, que está en una etapa de su carrera donde ya no traga cualquier cosa sin preguntar, entendió perfectamente lo que significaba que el nombre de Horner estuviera dando vueltas. Y por eso, como era de esperar, no se quedó callado. Lo que nadie fuera del equipo sabía, al menos hasta esta semana, es que la llegada de Adrian Newey a Aston Martin no fue un aterrizaje suave, elegante y perfectamente coordinado como Lawrence Stroll quiso vender. No, por dentro, desde el primer mes, empezó a gestarse una fractura silenciosa entre dos visiones opuestas del proyecto, la de Newey y la de Andy Cowell. Cowell había sido fichado para liderar el futuro de Aston Martin hacia 2026, especialmente con el nuevo reglamento, las nuevas unidades de potencia y una filosofía más integrada entre chasis y motor. Era el tipo de directivo metódico, analítico, estructural, un ingeniero de sistemas, acostumbrado a planificar a largo plazo, a crear estabilidad alrededor del concepto del coche. Pero Newey es otra cosa. Newey no es un director técnico, es un artista, alguien que no sigue las reglas, sino que las rompe, que no construye coches, sino que los imagina. Su estilo no encaja bien con estructuras rígidas, reuniones de procesos, comités de aprobación. Newey crea, propone, arriesga. Cowell optimiza, asegura, consolida, y desde el primer diseño conceptual del coche de 2026, esas visiones chocaron. Cowell quería un camino lógico, seguro, predecible. Newey defendía una idea radical, casi agresiva, que obligaba a replantear toda la arquitectura del coche desde cero. Y el problema fue que ambos tenían razón, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. Las primeras reuniones técnicas fueron tensas, pero contenidas. Después, empezaron los roces, comentarios cortos, silencios largos, frases que parecían neutras, pero iban cargadas de pólvora, hasta que, según cuentan fuentes internas, la relación dejó de ser profesional, y pasó a ser personal. Newey sintió que Cowell no quería darle el control creativo que él consideraba indispensable. Cowell sintió que Newey estaba intentando deshacer años de planificación metódica para imponer un proyecto demasiado arriesgado, y ahí empezó la grieta, una grieta que fue creciendo, creciendo y creciendo, hasta que explotó en forma de despidos masivos, porque cuando Newey, respaldado por Stroll, eleva que ciertas áreas no funcionan, la consecuencia es inmediata: se reestructura el equipo entero, y eso es exactamente lo que ha pasado. Los 7 despidos fueron, en el fondo, una declaración de guerra. El proyecto de Newey se impone, y el de Cowell empieza a desmantelarse. La tensión llegó a tal punto que la prensa británica empezó a preguntar directamente si Cowell estaba al borde de la salida. Algunos medios incluso afirmaron que su puesto ya estaba sentenciado. Cowell lo niega, Aston Martin lo disimula.
pero todos saben que ese conflicto está lejos de estar resuelto. La batalla entre ambos ya tiene consecuencias reales, consecuencias técnicas, consecuencias estructurales, consecuencias políticas, y aquí es donde entra Alonso, porque, por primera vez desde que firmó su renovación, Fernando empezó a darse cuenta de que el proyecto en el que había depositado su última gran apuesta podría no tener una dirección clara. Eso lo llevó a un punto clave: pedir explicaciones, directas, frontales, sin rodeos. Cuando el nombre de Horner empezó a sonar con fuerza en el paddock y los despidos ya eran la comidilla del fin de semana, Fernando Alonso hizo exactamente lo que cualquier piloto de su calibre, de su edad y de su experiencia habría hecho: empezó a unir las piezas. Él conoce este deporte demasiado bien como para dejar pasar algo así sin pedir explicaciones, porque cuando un equipo empieza a despedir directivos clave, cuando la cúpula técnica está dividida y cuando su futuro para 2026 depende de que todo encaje a la perfección, Alonso no puede permitirse mirar hacia otro lado. Las primeras señales le llegaron, como siempre, a través de los ingenieros de carrera, de esas conversaciones privadas donde la tensión se nota más en lo que no se dice que en lo que realmente se dice. Gente que normalmente es transparente con él, ahora era evasiva. Respuestas cortas, frases neutras, cambios de tema. Alonso lo detectó enseguida. Algo pasaba, algo grande, algo que no querían explicarle hasta que el comunicado oficial estuviera listo. Y eso, para él, es una falta de respeto. Así que pidió una reunión, no una charla informal, una reunión formal, directa, con nombres y apellidos, con Newey, con Cowell, con los responsables del proyecto 2026 y, según cuentan, con Lawrence Stroll presente o conectado. Nada de intermediarios, nada de medias tintas. Quería entender qué diablos estaba ocurriendo dentro del equipo. Alonso entró serio, sin rodeos, sin ese tono cordial que a veces usa para evitar tensiones innecesarias. Sabía que lo que iba a preguntar podía incomodar, pero le dio igual. Se sentó, miró uno por uno a los que estaban en la mesa y lanzó la primera bomba: quiero saber la verdad. No rumores, no filtraciones. La verdad. Las miradas se cruzaron. Newey mantuvo la calma. Cowell bajó la vista. Los demás se removieron en sus sillas. Alonso sabía que no iba a recibir una respuesta clara al primer golpe, así que siguió: estoy aquí porque quiero ganar. Si este equipo está en guerra consigo mismo, necesito saberlo. Silencio, largo, incómodo, hasta que, finalmente, uno de los directivos empezó a explicar que la reestructuración era parte del plan para fortalecer el coche de 2026. Palabras vacías, palabras demasiado bonitas para un caos tan evidente. Y Alonso, sin levantar la voz, sin mostrar un solo gesto de enfado, cortó el discurso con una frase que cayó como un martillazo: si no confío en la estructura, no puedo seguir apostando por este proyecto. Ahí se acabaron las evasivas. Ahí empezó la parte seria de la reunión. Newey admitió que había tensiones internas. Cowell, más forzado, reconoció diferencias de enfoque. El resto del equipo intentó maquillar la situación, pero ya era tarde. Alonso lo había visto todo: un proyecto dividido, un liderazgo fragmentado y un futuro incierto cuando él más necesitaba estabilidad. Para Fernando, esto es una señal roja, y para Aston Martin, un aviso, porque si hay algo que Alonso no tolera a estas alturas de su carrera, es invertir sus últimos años en un equipo que no sabe hacia dónde va. Y cuando salió de esa sala, su gesto lo dijo todo: preocupación, dudas, y un punto de desconfianza que no estaba ahí hace apenas unas semanas. Esto, para él, ya no es un rumor, es un problema real. Cuando Alonso salió de aquella reunión, cualquiera que lo conozca desde hace años habría reconocido el gesto. No estaba enfadado, no estaba frustrado, estaba preocupado. Y cuando Fernando entra en ese estado de alerta silenciosa, el equipo lo nota, porque Alonso no es de explotar en caliente. Es de observar, analizar y actuar con precisión quirúrgica, y lo que hizo a continuación dejó claro que no pensaba dejar el asunto ahí. Pidió una segunda reunión, pero esta vez no con el cuerpo técnico. Esta vez pidió hablar directamente con Lawrence Stroll.
El dueño, el hombre que toma decisiones, el único con poder real para poner orden, o, si hace falta, cambiarlo todo de arriba a abajo. A Stroll no le hizo ninguna gracia, pero tampoco podía negarse, no cuando su piloto estrella estaba cuestionando la estabilidad del proyecto. Cuando Alonso entró en esa sala, el ambiente era muy distinto al de la reunión anterior. No había tensión técnica, no había discusiones sobre aerodinámica, no había papers ni diapositivas. Había política, había poder, había dos figuras fuertes cara a cara. Stroll arrancó intentando vender tranquilidad, diciendo que todo estaba bajo control, que los cambios eran necesarios, que la llegada de Newey justificaba un reajuste profundo. Pero Alonso, que ya había escuchado ese discurso demasiadas veces en su carrera, no se tragó ni una palabra. Lawrence, necesito un equipo unido detrás del coche. No puedo competir en medio de una guerra interna. Stroll respiró hondo, como si supiera que esa frase iba a llegar en algún momento. Intentó esquivarla, hablando de 2026, del futuro, de los recursos, de la inversión. Pero Alonso volvió a cortarlo. No estoy aquí para vender un proyecto. Estoy aquí para ganar. Esa línea cayó con un peso brutal. Era una declaración pública de intenciones, pero también una advertencia privada. Y Stroll lo entendió, porque Alonso no pone frases así encima de la mesa a menos que esté planteándose seriamente si este equipo puede cumplir lo que le prometieron. Y entonces llegó la parte que incomodó a todos en la sala. Alonso preguntó directamente por Horner, sin rodeos, sin suavizar, sin maquillar la pregunta. Quiero saber la verdad, ¿estáis hablando con Horner? Stroll intentó mantener el poker face, pero la reacción tardó un segundo más del que debía, y Alonso lo vio. No obtuvo una confirmación, pero tampoco un no. Lo que se obtuvo fue un no hay decisiones tomadas. Estamos evaluando lo mejor para el equipo. Es un periodo de transición, frases que, en el mundo de la Fórmula 1, significan solo una cosa: algo se está moviendo y no quieren que trascienda todavía. Y ahí apareció el verdadero punto de ruptura. Alonso le dejó claro que no piensa entrar a ciegas en la temporada 2026. ¿Qué quiere saber quién va a estar al mando? ¿Qué filosofía va a tener el coche? ¿A quién debe escuchar? Y, sobre todo, si este barco tiene realmente un capitán o si está navegando sin rumbo mientras la dirección decide quién manda. Por primera vez desde que llegó, Alonso verbalizó lo que muchos en el equipo ya temían: si el proyecto no se estabiliza, podría replantearse su permanencia, no como amenaza, sino como un hecho lógico, porque a su edad cada año vale oro, cada decisión importa, y cada equivocación se paga caro. Y lo más inquietante para Aston Martin es esto: Alonso ya ha visto proyectos caerse desde dentro, ya sabe leer las señales. Y lo que está viendo ahora le recuerda demasiado a viejos errores que él no está dispuesto a repetir. El equipo lo sabe, la fábrica lo sabe, y Stroll, sobre todo, lo sabe. Por eso, este punto es clave. Alonso no ha roto aún, pero ya ha puesto límites, y el tiempo para que Aston Martin reaccione se está agotando. Desde fuera puede parecer exagerado, pero dentro de la fábrica, la sensación es clara: el ambiente ha cambiado desde que Alonso pidió explicaciones. Los ingenieros lo notaron al día siguiente, los responsables de área también. Lo que antes eran conversaciones relajadas entre departamentos, ahora se sienten tensas, medidas, casi temerosas. Nadie quiere ser el que dé un paso en falso. Nadie quiere verse involucrado en la próxima filtración. Nadie quiere que su nombre sea el próximo en una lista de despidos. Y en medio de todo, el nombre de Alonso aparece en casi todas las conversaciones internas. No porque él haya hecho algo mal, sino porque todos saben que su opinión, su confianza y su implicación son fundamentales para que el proyecto 2026 no se hunda antes de arrancar. Alonso es un motor emocional dentro del equipo. Cuando él está motivado, todos trabajan con una energía diferente. Pero ahora, con dudas, con preocupación, con señales claras de que la estructura se mueve sin control. La sensación dentro de Silverstone es que cualquier error podría ser fatal. Cada técnico se pregunta lo mismo: ¿y si Alonso se cansa?
Porque si Fernando decide que este proyecto ha perdido su rumbo, el golpe para el equipo sería devastador. No solo perderían a un piloto de élite, sino también a la figura que aporta experiencia, autoridad y visibilidad mundial al proyecto. Y por eso cada gesto, cada comentario y cada silencio suyo pesa más que nunca. Incluso algunos dentro del equipo han empezado a revisar sus propios movimientos, como si quisieran anticipar un posible terremoto mayor. ¿Y si Horner realmente entra? ¿Y si Cowell se va? ¿Y si Newey toma control total? ¿Qué pasa con sus propios roles? ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con el futuro? Alonso no ha dicho nada públicamente, no ha insinuado amenazas, pero su manera de comportarse, más seria, más analítica, más distante, ha encendido las alarmas. Porque cuando Fernando empieza a observar más que a hablar, es cuando está evaluando cosas importantes. Y todos lo saben, dentro del equipo se ha instalado un miedo silencioso, casi incómodo, la posibilidad real de que Alonso, por primera vez desde que llegó a Aston Martin, esté dudando de si este proyecto va a llegar donde prometieron. Y ese miedo, esa duda, esa inseguridad, está empezando a afectar más que todos los despidos juntos. Lo que está ocurriendo dentro de Aston Martin no es una simple reestructuración ni un conjunto aislado de cambios. Es una tormenta interna que amenaza con romper el proyecto justo en el momento más crítico. Despidos masivos, tensión entre Newey y Cowell, rumores de Horner, movimientos de poder y un piloto legendario que empieza a perder la paciencia. Nada de esto es casual, nada es menor, y mientras el equipo intenta recomponer las piezas, una sombra se cierne sobre el proyecto 2026, la lealtad de Fernando Alonso, porque Alonso no está en Fórmula 1 para sobrevivir, está para ganar, para competir, para luchar cada vuelta como si fuese la última, y si Aston Martin no le da la estructura, la claridad y el liderazgo que necesita, él no va a quedarse mirando como otro proyecto se le escapa de las manos. Ya lo vivió en McLaren, ya lo vivió en Ferrari, ya lo vivió en Alpine, y no piensa repetir la historia. Por eso te digo, lo que viene puede marcar un antes y un después. Si Aston Martin logra unir a Newey, estabilizar la dirección y cerrar filas, pueden renacer más fuertes que nunca. Pero si no lo hacen, prepárate, porque la decisión final de Alonso podría sacudir todo el paddock. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Aston Martin logrará frenar esta crisis? ¿O pensás que Fernando está empezando a preparar un plan barrio? Te leo abajo, y si querés seguir toda esta novela interna minuto a minuto, suscríbete, porque lo que está por venir promete ser todavía más explosivo.